Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles que desde cualquier parte del mundo, en vivo o en diferido, nos sintonizan en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, viernes 28 de junio del año 2024, el último viernes de la administración Cortizo Carrizo. En materia internacional, bueno, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea dieron luz verde a la terna de nombres para la cúpula institucional comunitaria de los próximos 5 años, un pacto en el que finalmente no han contado con el apoyo de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, molesta por haber sido excluida de las negociaciones previas. Ursula von der Leyen será presidente de la Comisión Europea, Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, y Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores y la Política de Seguridad. Recién nominada y en rueda de prensa, von der Leyen aseguró que durante las próximas 3 semanas, antes de su voto de confirmación en el Parlamento Europeo, buscará convencer a una mayoría fuerte para una Europa fuerte. Y recalcó que quiere cooperar con partidos y eurodiputados que estén a favor de la Unión Europea, de Ucrania ante la invasión rusa y del Estado de Derecho. Desde Portugal y por videoconferencia, Costa también aseguró que asume esta responsabilidad con un enorme sentido de misión y se comprometió a promover la unidad entre los 27 Estados miembros y a aplicar la agenda estratégica aprobada por el Consejo que orientará a la Unión Europea en los próximos 5 años. Y en Bruselas, donde participaba en la cumbre en calidad de primera ministra de Estonia, Kaja Kallas señaló que los principales retos a los que se enfrentará al frente de la diplomacia de la Unión Europea serán la guerra en Europa y la inestabilidad en la vecindad comunitaria y a nivel mundial. El acuerdo llega menos de 3 semanas después de unas elecciones al Parlamento Europeo que determinaron un hemiciclo más inclinado a la derecha, pero en el que aún se mantiene una mayoría de centro, si bien más estrecha que en años anteriores. Por otra parte, en Perú, un sismo de magnitud 7 sacudió en la madrugada de este viernes el sur de Perú con epicentro en la región de Arequipa. Según el reporte del Instituto Geofísico del Perú, el movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 42 kilómetros y con epicentro a 54 kilómetros al suroeste del distrito costero de Yauca, donde el pasado sábado ya se produjeron 2 sismos de magnitud 5.7 y 5. La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú emitió alerta de tsunami tras el sismo. A través de su cuenta en la red social X, esa entidad difundió la alerta emitida por el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis. El terremoto tuvo una intensidad 6 en la escala de Mercalli, lo que implica que se percibió como fuerte para los habitantes de la zona. El movimiento tectónico también se sintió en Lima, donde vive 1/3 de la población del Perú. El primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzen, informó después que el sismo ha causado daños materiales, pero hasta el momento no se reportan víctimas mortales. A Dios gracias, hasta esta hora no tenemos registradas víctimas fatales, declaró Adrianzen a la emisora RPP, antes de agregar que también se ha descartado la alerta de tsunami que se lanzó tras el fuerte movimiento telúrico. Y por último, mi querida Flor, anoche, el presidente estadounidense Joe Biden y su antecesor Donald Trump se midieron en el primer debate que se supone tiene capacidad de cambiar el rumbo de las elecciones presidenciales, y así parece que va a ser. Un debate en el que el republicano se mostró más agresivo y en que al demócrata le costó hilar mensajes y apareció dubitativo y con problemas de voz. En un plató de la cadena CNN en Atlanta, sin público, sin el apoyo de notas previas, ni de los asesores, y sin posibilidad de réplica en caso de no tener asignado el turno de palabra, el encuentro expuso sin distracciones las fortalezas y debilidades de ambos candidatos en un debate sin interrupciones. Aunque fue la primera vez que se comercializa un debate, hubo comerciales, hubo espacios para publicidad. Los titubeos, en el caso de Biden, que llegó con gripe, y las expresiones de burla por parte de Trump cuando su rival divagó y dejó en más de una ocasión frases sin acabar, marcaron el debate. Nunca he escuchado tantas tonterías, dijo el actual inquilino de la Casa Blanca
al oír hablar de política exterior, un capítulo en el que Trump se quejó de que la reputación de Estados Unidos bajo el mandato del demócrata ha pasado a ser horrible. Asimismo, el republicano atacó con fuerza la política económica de Biden, pero respondió a las preguntas de Dana Bash y Jake Tapper con muchas evasivas imprecisiones o franca desinformación en temas como la economía o la inmigración. Biden admitió que todavía quedan cosas por hacer y defendió su gestión, tanto económica como migratoria, en comparación con la de su antecesor. La pandemia fue tan mal manejada que mucha gente murió. La economía colapsó, no había empleos, la tasa de desempleo aumentó al 15%. Fue terrible. Lo que tuvimos que hacer fue intentar recomponer las cosas nuevamente. Trump negó cualquier responsabilidad por su parte en el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, pero Biden le recordó que no tiene las manos limpias ni en ese caso ni en los otros 3 procesos penales que afronta. Tiene la moral de un gato callejero. No fue un intercambio que sirvió para la exposición de nuevas propuestas, sino un ring con ataques constantes. Creo que ni él mismo sabe lo que acaba de decir, dijo el presidente al precandidato republicano. Para Trump, Biden es un presidente manchurio, pagado por China, que sin embargo ha provocado que la situación con Pekín sea la peor en la historia. Nos están matando como país y sigue permitiendo que sigan haciendo lo que nos están haciendo. En uno de los momentos más cómicos de la noche, ambos se enredaron en una pequeña discusión sobre golf, hasta que el republicano le dijo, no actuemos como niños, y Biden le respondió, tú eres un niño. Acabo de ganar 2 campeonatos de clubes, ni siquiera senior, 2 campeonatos de clubes normales. Para hacer eso debe ser bastante inteligente y poder golpear la pelota desde lejos. Yo lo hago y él no lo hace. No puede golpear una pelota a 50 yardas, afirmó el expresidente, quien dijo sentirse en buena forma como lo estaba hace 25 o 30 años. Trump respondió así a la pregunta de si estará capacitado para ser presidente pese a su avanzada edad, 78 años. Hice 2 pruebas cognitivas y las superé, recordó. Tras la defensa de su salud y su vitalidad, Biden, de 81 años, se rió y le respondió, basta con echar un vistazo a lo que dice y echar un vistazo a lo que es. Biden bromeó además, añadiendo que estaría feliz de tener un concurso de conducción con él. Te dije antes que estoy feliz de jugar al golf si llevas tu propia bolsa. ¿Crees que podrías hacerlo?, respondió el presidente. Pasé la mitad de mi carrera siendo criticado por ser la persona más joven en política. Fui la segunda persona más joven elegida para el Senado de los Estados Unidos y ahora soy la de mayor edad. Este tipo es apenas 3 años más joven que yo y mucho menos competente, afirmó Biden. La verdad es que Atenógenes y Flor, penoso ese debate de anoche. El calificativo que yo puedo dar es penoso. No, y es un asunto de forma y fondo. Lamentablemente hay algunas cosas que hablar acerca de los argumentos presentados por Joe Biden. Si uno va al fondo de la cuestión, si uno analiza realmente lo que estaba diciendo, tenía mayor cantidad de información. Bueno, Trump. Lejos. Es el presidente de los Estados Unidos. Pero lejos. Tiene que estar bien informado. El otro estaba bastante enredado con pero el tema fue la forma. Bueno, era evidente, no importa lo que estaba diciendo Trump, en el debate era evidente que Trump manejaba y tenía el control de la forma. Sí. O sea, era evidente. Bueno, a tal punto. No hablemos tanto. Si vamos al fondo, y quizás muy pocos se enfocan en el fondo, este debate es porque un debate la forma hace mucho ruido. Claro, desde que se creó esta institución de los debates en Estados Unidos, se creó en función de la forma. Es un debate hecho para eso. Y era lo más natural posible porque era sin prompter, sin notas, sin... Sí, y encima fue pedido por Biden, por cierto. Sí. Biden promovió el debate. Llévenme al matadero. Claro, Biden promovió el debate, Bueno, entonces... a tal punto que ya hay dentro del Partido Demócrata quienes están promoviendo que tienen que elegir otro candidato en la convención de agosto. Yo me imagino. Y ha aparecido el nombre de Michelle Obama desde anoche cualquier cantidad de veces. Desde anoche. Increíble que salgan de un debate proponiendo otro candidato. Bueno, o sea, es que ni en Panamá. Un debate que pidió el propio presidente de los Estados Unidos. Increíble, de verdad, increíble. No, y que esté pasando eso en Estados Unidos, más increíble. Lo que habíamos dicho, ¿no? Eso revela que ha habido una falta de relevo generacional en la política de los 2 grandes partidos de Estados Unidos. Sí, pero y eso, y la falta de nivel, es mucho más allá de la edad. El nivel fue penoso. O sea, eso era... No, pero ya les digo, el tema en cuanto a fondo, o sea, sí Biden tenía argumentos, ojo,
Claro, aquellos que podían entenderse, porque hubo una parte que no se entendía. Por eso, Encima llega en una situación difónica. Difónico, con una afónico, gripe, está afectado por con una gripe, por un catarro. Bueno, y eso fue lo que dijo su equipo, que estaba afectado por el catarro. Pero todo hace coincidir esa manera en que se presenta en ese debate con la cantidad de memes que habían salido anteriormente y que ellos mismos habían dicho que eran ocasiones en las que se estaban descontextualizando los momentos. Pero al ver el debate tú terminas como confirmando todo lo que te habían dicho ya anteriormente en todos los memes. O sea, estaba Trump frente a la cámara y estaba Biden mirando para el otro lado. Y no creo que haya sido maldad del camarógrafo. No creo. No creo que haya sido maldad del camarógrafo. Entonces, todo eso obviamente hace que cuando se termina el debate se hace la primera encuesta y creo que Trump sacó como 66%, me parece, porque yo saqué por aquí la información, creo que sí, 67% de la pregunta directa que hizo CNN, ¿quién ganó el debate? Fue una encuesta flash y 67% Trump, 33% Biden. Todo eso tiene un efecto y un efecto inmediato. Bueno, ya están analizando los demócratas qué hacer con su candidatura presidencial, porque la convención es ahora en agosto, ¿no? Entonces, tienen tiempo todavía de... Y en cuanto al relevo generacional, también lo que tú dices es cierto. Y no. No, o sea, está claro que no hay relevo generacional en ninguno de los dos partidos. El promedio de edad de los candidatos a presidente es 79 años, Sí. 80 años. Sí. ¿No? 80 años. Y es un problema, bueno, también pasa aquí en Panamá, también nos está pasando aquí en Panamá. Oye, a propósito de relevo generacional, tal como lo habíamos dicho ayer, Atenógenes, y habíamos previsto, Dana Castañeda está recurriendo a todas las prácticas perversas, nocivas, politiqueras, prebendarias del pasado, que fueron rechazadas por los electores en las urnas, para tratar de obtener la presidencia de la Asamblea. Nombramientos, Partidas, contratos. nombramientos, de todo están dando ahí en la Asamblea. Mantener el presupuesto de la Asamblea. Eso es mantener el Eso va en status contravía quo. del discurso de José Raúl Mulino. Claro, ese es mantener el estatus quo. Habría que preguntarle a Mulino si se siente cómodo con esa, Yo estoy seguro que con no. esa mancuerna. No, Eso yo sé. no creo que él, y lo he dicho, yo creo que él se sentiría mucho más cómodo con una junta directiva de Vamos. Porque Yo eso también, va yo más pienso conforme igual. a lo Yo que ha pienso expresado, igual. por lo menos. Es más, A lo que ha yo pienso expresado. que hasta le ayudaría más a la credibilidad de su gestión Claro. que la junta directiva de la Asamblea sea de la coalición Vamos. Sí. La Sí, verdad. pero- de verdad, o sea. Hay que ver si el discurso cuadra con los hechos después de todo. No, y ojo, parece que la posibilidad de que Vamos ocupe la presidencia de la Asamblea son reales, ¿ah? Son reales. En este momento estaría como 29, 24. No, porque mira, estamos hablando de 20 de la coalición Vamos. 3 más 1 Moca. 3 de Moca más El del PP, el PP. 24. Y están en juego las 16 posiciones, porque ¿se acuerdan que Las del CD, el panameñismo está todavía en 3 y 2? Si apoya o no Sí. apoya Vamos, cuidado que a lo mejor apoya Vamos, son 8 más. Sí. Están Entonces ya estamos en eso es 32. negociación. Es más, por ahí, no sé si vieron, circuló una versión de que hay un PRD que también estaría dispuesto. Exactamente. Si ese PRD o sea, Así todo es. voto es importante para Vamos. Hay que ver quién es el que se Y en este cola. momento, espérate, tenemos 24 fijos de Vamos, Ajá. que son los 20 de Vamos, Ajá. 3 de Moca y El 1 del PP. PP. Espérate, y entonces, ¿quién Imagínate, tiene súmale seguro? los 8 panameñistas. No, todavía, espérate. Y Dana Castañeda tiene Ujú. los de RM, que son 13. 13, más... Perdón, los de RM que son 14. 14, 13 Ah, del por los dos. PRD. dependiendo de... Sí, bueno, 13 o 12 del sí, PRD, 14. pues, dependiendo del que 14 más 12. Ujú. 26. Son 26. 26 más Bueno, la alianza. Espérate, 14 no, porque todavía la curul... Mira, la conformación de la Asamblea es esta, la mira. curul de Ortega Aquí en está San La Luis. tenemos en información de la pantalla. Asamblea. Mira, Sí, mira, tienes aquí los lo vemos. 20 de libre postulación que van con, obviamente, Vamos, Ajá. más... Entonces tienes 20, aquí serían 20 de Gualquiria, 14 de Dana Castañeda. No, Los- 14 no, son 13 porque la curul de Ortega no está definida. Ok, 13. Más los 13 del PRD, que podrían 26. ser 12. Sí, pero pongamos que son 13. 13 más 13 son 26. Ok, entonces los dos que no se sabe todavía es panameñismo y CD, porque Moca, un PP
sería con Vamos, el otro Por eso PP te digo, sería con Dana Castañeda. Son 16 votos que están todavía. Y de esos 16 votos, O sea, los únicos que 8 están en veremos son los del panameñismo y los CD. no, Correcto. 8 del panameñismo, que hay que ver si el panameñismo va con candidato propio o se suma a Vamos. O se suma a Ahora, Dana. Pero los 8 del CD, la mitad sí estarían con Dana Castañeda. Y la mitad con Vamos. Y la otra mitad es la que todavía no tiene rumbo fijo. pero- O el fiel de la balanza. Y ahí entonces, es donde entra lo panameñismo. que está diciendo Guido, que comienza la regaladera, Ey. el status quo, lo que siempre ha pasado en la Asamblea. Ahora, Los dos de Alianza ahora, y el Molirena están con Dana. Claro, Sí. obviamente. PP es que son Uno dos, del PP uno también. y uno. Es Uno del uno y PP, uno. acuérdate que ellos Dos de hicieron una Alianza, mini uno de bancada. Molirena y uno de PP. uno del PP, Esa es una exacto. bancada de Ahora, alianzas. de dientes para afuera, por lo menos, el mensaje del CD panameñismo sigue siendo que ellos van a estar en bloque, los 16. De dientes para afuera, que van a actuar en bloque. Eso no lo han desmentido y lo han, Pero, y Guido, lo han mira, confirmado. Si de esos 16, 12 apoyan a Vamos, Vamos gana la Sí, presidencia claro. de la Asamblea. Sí, sí. Pero Si de los espérate. 16, 12, o sea, hablamos de la mitad de los de CD, la media bancada, 4 más 8, tenías 12 votos. Sí, ya. Más 24, ganas la 36. Ganas, pero hay que ver el Ya tienen panameñismo. 36. Uno, yo no creo que vaya ya con candidato propio. Yo tampoco creo. Yo tampoco creo, me parece. Pero hay que ver entonces si se pegan a Vamos Eso y de si se pegan a candidato Dana propio, Castañeda. eso de candidato propio es cuando Solo es hay dividir. una aplanadora del Sí, otro lado, exactamente. ¿no? Que tú dices, por dignidad no puedo apoyar a ese, El pero en tema- esta conformación ahí se van a El dar tema es todavía que el movimientos. panameñismo en otras ocasiones ha sacado esas soluciones salomónicas. Voy con candidato propio, para no decir de que ni voy con uno ni Contigo con el el otro. otro. Sí. Pero en esta oportunidad, Pero- si el panameñismo va con candidato propio, Igual, dañaría, o sería una manera indirecta de apoyar a Dana Castañeda. Claro. De esa forma, de manera indirecta, apoya a Dana Castañeda y le Sin quitaría quedar- ese respaldo Ajá. a Vamos, porque con el para que apoyo del históricamente no panameñismo... se diga votaron por ella. Claro, porque con el apoyo del panameñismo y 4 del CD, que es más o menos lo que se está especulando, 5-3, entiendo yo. habría una, no, dice que son 4-4. O sea, Bueno. que está dividido el asunto. Y por eso aparece la figura que dice Guido, que comienzan a regalar cosas y partidas y, Ofrecer- y nombramientos. Y viene A de todo. ofrecer en contravía Pero del discurso del presidente naturalmente- electo que dice que no va a patrocinar ningún Claro. tipo de vagabundería. Sí, pero Esos son naturalmente vagabunderías. esos CD se irían con Dana Castañeda, al menos los O viejos. sea, que si eso prospera, va a prosperar la vagabundería, vagabundería. Pues que dijo el por presidente supuesto. electo. Por Y supuesto. tiene que ser avalada por ¿quién? Por el ministro de Economía y Finanzas, Claro. Felipe Chapman. Porque todos esos y por el compromisos- presidente José Raúl Molino. Entonces yo no creo, por eso te digo que yo Porque digo todos esos compromisos se van a hacer con plata de quién? De todos. todos. Bueno, Por pero eso te digo digamos que que- para el presidente y el ejecutivo que va a Sí. entrar el lunes resulta mucho más cómodo que la bancada de Vamos. Exactamente. dirija Déjenlo la correr. Sí, y que pero, vamos al final pero en ganen. teoría él no se iba a meter, ¿no? En temas legislativos. No, en no, sí, teoría. por eso te digo, no se va a meter, pero es que si esta llega a la presidencia ofreciendo todas esas prebendas, ¿cómo las va a cumplir si no tiene el apoyo del MEF y del Ejecutivo? Por supuesto, con lo que ya tiene, pues que no tiene presupuesto en este momento. Sí, pero el presupuesto Pero que será tiene es para los 6 supuestamente con los meses. 50 Bueno. millones, ¿no? Bueno. Sí, sí. ¿Tiene para resolver? Lo que pasa, ¿Y tú Flor, crees que la Asamblea no la dejaron en la misma Sí, situación Flor, que dejaron a las Flor. otras instituciones? No sé, porque son los Oh, mismos que siguen. Flor, lo que pasa, ¿Están segura? Flor, lo que pasa es que la Asamblea tiene un No presupuesto son este los año. mismos. Ya tiene el presupuesto, ya sí tendría dónde cumplir. Sí, claro, pero ¿qué va a pasar para el otro? Para el otro entonces Ah. no cumple, pues, pero te cumple por 6 meses. Ahí Es lo ahí el mismo de quid del siempre. asunto. Pero por Es lo mismo supuesto, de Es ahí o sea, el quid del asunto. Es lo mismo de siempre. Y ya de verdad, el mejor camino sería que la coalición Vamos... No, y sería interesante ver realmente a Walkiria, que es la ahora designada por la coalición Vamos como presidente de la Asamblea. Creo que las cosas cambiarían enormemente en la Asamblea. Por lo menos pensamos que dejarían de hacer lo que hasta ahora Bueno, han hecho. tendrían ese reto frente a la ciudadanía. Claro. de Y yo creo cumplir que Vamos, lo que promovieron en campaña. y yo sí creo que Vamos va a estar muy pendiente de su reputación, me parece a mí. Yo también pienso. Yo también, o sea, esa es parte de su compromiso. Tiendo a pensar, como diría el otro. Sí, exacto. Es su Tiendo a esencia, o sea, estar muy pendiente de su reputación, más allá de, lamentablemente, la situación de los partidos tradicionales, en donde me imagino que espero que hayan aprendido la lección y comiencen a trabajar más en su reputación, pero no sé. Viendo Oye. lo que está pasando ahora y los movimientos que se están dando, pareciera Oye. que ellos quieren seguir haciendo lo mismo de siempre. Y le ganamos a Estados Unidos. Mira, y de en los verdad, debates también. ¿en el de qué? En el debate. Hasta en el debate. le Hasta en ganan. el debate. Sí, también. A pesar de que acá era entre 7 candidatos,
fueron mucho mejores que eso de ayer. Todavía Gaby. Todavía yo no me No, termino de verdad, de verdad. no termino de asimilar Sí, de verdad. eso, que es la primera potencia mundial. O sea, alguien me dijo, va hacia la decadencia como el Imperio Romano. Eso es un signo claro de que eso está sucediendo. No, mira, el tema de la edad, el tema de la forma y el tema del fondo en ese debate, principalmente. Le preguntaban A y contestaban Z. Sí, ¿no? Bueno, igual que acá eso. Igual. No, eso es un drama de los políticos en la actualidad, pero al final el tema de la edad pesa mucho, el tema de la forma, y lo vimos evidentemente ahí, las diferencias son notorias. Sí, sí, sí. Que el Partido Demócrata haga algo, vamos a ver si hace algo, ¿no? Pero en cuanto a la victoria de Panamá, hay que reconocer la victoria de Panamá. Oye, la gente No, chateaba. no lo vi, Contra pero vi a Estados Unidos, Christiansen Contra después. Estados Unidos y en su propia casa. Amigos míos desde otros países me decían que "Y, Panamá cómo está jugando fútbol". Yo digo, ustedes no se habían enterado desde hace rato, desde Thomas Christiansen, ¿sí o no, Flor? Sí. Exacto. Y el minuto 80, el minuto 80 ahora fue la ventaja. ¿Y quién la metió? Sí. El que aquí despectivamente apodaron es. Fallardo. Bueno, pues, Así es. ahí está, Fajardo. Te reivindico Fajardo. Un 9 cuando es 9 y le toca y la pesca en el área, va para adentro. Así que bueno, viene el compromiso contra Ya Bolivia. se pusieron muy futbolísticos. Vamos al cambio mejor. Vamos Vamos a al cambio, cambio. Sí, que me Vamos al enredan, cambio. me enredan. Regresamos con nuestro invitado, a quien tendremos por Zoom, el analista José Eugenio Stout, para hacer un balance de lo malo, lo bueno y lo feo de la administración que termina, ya que hoy es nuestro último programa en esta administración Cortizo Carrizo. Oye, mira tú, Bueno, pues el último. el último de esta administración. El martes, como el lunes no tenemos porque hay toma de posesión, el martes arrancamos con el primero de la administración Mulino. Y A ver agárrense. qué viene, pues. A ver qué Agárrense. Agárrense. Una pausa, regresamos. Dios mío, Ahí más está Guido, fútbol. mira. Mira, Mira, Guido. hombre, Blackman. Flor, mira. Blackman, un Pero- número 2. Póngame a Christiansen. Mira ese Cristian se fue golazo. después. Mira No el lo paraba golazo. nadie. Golazo. Oscar Blackman, ahí otro acierto de Christiansen. Totalmente, ¿No? totalmente. Y Fajardo también. Él mantuvo la fe en Fajardo. Y Fajardo no lo decepcionó, que es lo importante. El gol de Estados Unidos también fue un gol. Ahora, lo que no entendí por qué, la Conmebol escogió al más valioso del equipo de Estados Unidos. ¿Tuviste eso, Guido? Bueno, eso es la Conmebol, Sí, ¿no? te puedo decir. O sea, yo no entendí eso. Nadie, de verdad nadie entendió eso. Nadie lo ¿Quién fue el más entendió. valioso? Sin duda Fajardo, que fue Yo el también metió creo el que gol fue de la Fajardo. diferencia. Que además también fue un creo que fue golazo. Fajardo. Y en el momento que lo ejecutó, En el momento. o sea, con eso le bajó la moral a Estados Unidos y no pudo recuperarla. No en la ese pude, instante. no tenían tiempo ya. No tenía. Mira, ahí está. mira eso. ¡Pam! Bueno, ya, pues este no es. ¿Cómo se llama el programa de deporte de aquí? ¿Cómo que se llama? Hay varios. El de A la Nicole candela, Ferguson, a la candela. candela. Bueno, pero Tú eres a la candela. Este es Cuarto Poder. quiten eso, póngame a Aquí no Christiansen. está David Algo. Zamudio. Bueno. Ponle a Christiansen, a Flor. Por ponle a favor, Oye, pero oye. es viernes, ganamos ayer, Flor. Por eso ponme a Christiansen. Sí, mira eso, le ganamos a Estados Unidos en su casa, lo dejamos Claro. al borde de la eliminación. No importa lo demás, le ganamos porque a Estados el Unidos en próximo su juego casa. de Estados Unidos es con Uruguay. Claro. Le ganó 5-0 a Bolivia. Felicidades. Y el de nosotros con Bolivia. Feliz Exacto. cumpleaños. Tenemos que reeditar esta actuación. Pero bueno, dice el productor que no tiene Christiansen, Flor. Ay, pero entonces, ¿tú crees que hay derecho? Sí. Eso es lo que yo digo de Dice este que te está lugar. buscando el video, más adelante lo va a presentar. Bueno, No necesito video, una foto me basta. tengo pendiente la promesa que te hice. Ay, Guido, se me olvidó porque eres Era- habla hierba aromática. Era cuando estábamos en la cabina de radio, pero Todavía. Todavía. desde entonces, eso fue hace como Oh. 5 Eso años. ya, olvídate, todo se Estamos derrumbó. hasta en la pandemia. Ya cambiamos hasta de gobierno. Sí, ya. Hoy cambiamos de gobierno. Casualmente va a a estar lo mejor conversando con nosotros. eso genera. No, casualmente va a estar conversando con nosotros José Eugenio Stout, analista político, para analizar un poco en perspectiva. Don José Eugenio, gracias por aceptar nuestra invitación aquí en Cuarto Poder. Lo que pasó, cómo cierra el gobierno Cortizo, cuál es su análisis. Buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Muy buenos días. Ya nada importa porque ganamos a los Estados Unidos en su casa. Exacto, exacto, es lo que estamos diciendo Flor. No caiga en el juego de ellos, señor Stout. Usted es señor mayor aquí con nosotros. Sí, así es. Bueno, se acaba el gobierno en pocas horas y lo que cabe es un poco hacer el balance, muy rápidamente, claro, de cómo han sido estos 5 años y quizá hacer una perspectiva de lo que pudiese ser
el nuevo gobierno que se inicia el lunes. Pero tengo una pregunta antes de que siga. Dígame. ¿Usted encuentra los libros ahí cuando los busca? Sí, lamentablemente sí. Una pregunta típica de Ok, Flor no, Miguel. no, para saber nomás. Ahora sí, entonces, ¿qué? No, no, es fotografía de memoria, es decir, o sea, sé qué está al lado de qué Claro. color tiene, en fin, qué tipo de edición es. Ok, gracias. Sí, sí, Bueno, no sería inútil, no serviría para nada. claro. Hay gente que tiene bibliotecas decorativas. Ah, sí, eso es así. Ah, no, Eso no, es así. esta no es decorativa. Bueno, No don lo José Eugenio, creemos, a ver, definitivamente. compártanos su opinión sobre lo malo. Bueno, comenzamos con lo bueno, pues, lo bueno, lo malo y lo feo del gobierno de Cortizo Carrizo. Bueno, yo lo que haría es un balance, ¿verdad? Guiándome un poco por la opinión del propio casi expresidente Cortizo, que lo importante no es cómo se entra, sino cómo se sale. Ajá. Teniendo en cuenta eso, yo creo que tenemos dos pistas o dos autopistas de reflexión que nos pueden dar un balance lo más objetivo posible del gobierno del quinquenio Cortizo Carrizo. La primera es el resultado de las elecciones, porque los electores en unas elecciones emiten una opinión acertada, equivocada, es otra cosa, pero lo importante es que emiten una opinión. Y la opinión que han emitido del candidato de este gobierno, que era un candidato Cortizo Carrizo, Carrizo Cortizo, que, porque así ha sido durante 5 años, ha sido catastrófica. Es decir, las cifras obtenidas del partido más grande de la historia electoral de Panamá ha sido realmente ridícula, ha sido una derrota catastrófica, a tal extremo que una militante de ese partido sin estructura y sin las decenas de millones que se han invertido en la campaña de Carrizo, ha sacado más de 5.000 votos por encima del candidato del PRD. Esto es asombroso. Ha sido de verdad una derrota catastrófica. Por lo tanto, la opinión del pueblo panameño de estos 5 años, peor imposible. Peor imposible. El otro elemento objetivo que nos permite sumar a este para cerrar, por así decirlo, la evaluación que se puede hacer de este gobierno es la herencia que nos deja, porque esos son hechos objetivos también, no son valoraciones subjetivas, ¿verdad? El que la Asamblea de Diputados haya funcionado con 1.000 millones de dólares durante estos 5 años, cuando podía haber funcionado perfectamente en estos 5 años con 300 millones y tener un hospital oncológico para atender a miles de panameños, nos dice muy claramente qué tipo de gobierno hemos tenido. Cuando durante 5 años no se ha podido hacer nada que resuelva el problema de los medicamentos, ni siquiera el de la atención médica, pero que en cambio haya licitaciones multimillonarias una y otra vez contestadas en el Seguro Social, realmente da una imagen verdaderamente terrible de la salud en Panamá, ¿verdad? Un país con un presupuesto de 31.000 millones de dólares. Algo tremendo, o sea, es un presupuesto verdaderamente tremendo, o sea, casi 4 veces el de El Salvador. Bueno, en fin, y cuando vemos que 5 años después este gobierno es incapaz de recoger siquiera la basura, ya se nos dice definitivamente el tipo de catastrófico Aló. gobierno que hemos tenido. Y así podríamos Ujú. continuar con el agua, por ejemplo, que es una verdadera calamidad para todos los ciudadanos, incluso del Estoy al Distrito aire. Capital, de algunos sectores del Distrito Estoy al Capital. aire. Ya no hablemos de San Miguelito y otros distritos del interior, pero de aquí mismo, de Arraiján, de Chorrera. Es decir, este gobierno ha Pero es que destruido el país. estoy Lo al poco aire, que estoy al teníamos de aire. país ha sido destruido. Y no lo digo yo, lo dicen los hechos que están ahí que pueden ser confirmados por cualquiera, ¿no? Incluso el censo. En estos días leí un artículo
muy bien escrito y fundamentado en que se demostraba que el censo había sido manipulado. ¿Para qué queremos un censo manipulado que nos cueste 50 millones de dólares? Realmente, y ya no hablemos de la descentralización paralela, no hablemos del IFARU, es decir, han destruido el país. Y esa destrucción nos cuesta 50.000 millones de dólares y que nos echen a patadas de las calificadoras de riesgo. Ese es el balance que se puede hacer y es un balance objetivo. Están los hechos y está la voluntad popular expresada en unas elecciones en el que se le ha dicho, ustedes van al 6º lugar de los 8 candidatos. Ahora, No sé. don José Eugenio, ¿cuándo fue el principio de la debacle del PRD? ¿En qué momento usted la ubica? ¿En qué momento el PRD comienza a descomponerse hasta el día de hoy que usted mismo acaba de describir como el responsable de hacer quizás uno de los peores gobiernos de la historia de este país? ¿En qué momento comienza eso? Mire, yo le voy a decir lo que a mí ahora sí entra una valoración subjetiva, claro. Yo creo que el escándalo de las mascarillas, de las máquinas de los respiratorios, que fue al inicio de la pandemia, que nunca fue aclarado, esa es la verdad, y yo con esto lo que digo es que hubo un escándalo. Yo no digo si hubo un acto delictivo o no, porque yo no lo sé, pero lo que sí sé es que hubo un escándalo, nunca fue aclarado, y que ese escándalo de corrupción ocurrió cuando miles de panameños morían. Eso dejó un impacto en la sociedad terrible. La imagen que vendió el gobierno en ese momento fue espantosa. Estaban muriendo en los hospitales miles de panameños y se produce un escándalo con material para atender a esos panameños que iban a morir o que podían morir y no se esclareció en ningún momento. Se sacó, se destituyó al viceministro, a 2 viceministros, uno detrás de otro, por subsiguientes escándalos. Pero si esos viceministros eran responsables de esos hechos, bueno, ¿por qué no se les envió a la Procuraduría para ser investigados? Es decir, nunca se dio una explicación, simplemente se les sacaba del cargo como diciendo, no, yo no soy el culpable, los culpables son ellos. Esto dejó una impronta en la sociedad terrible. Yo pienso que a partir de ahí empezó la descomposición y el descalabro del PRD. Y tratando de rescatar, si es que lo hubiera algo rescatable, ¿qué sería ese punto rescatable de esta administración? Sí, y creo que ahí también podemos arguir elementos objetivos. Esta ha sido una administración que en momentos muy difíciles tomó decisiones para que no hubiera derramamiento de sangre. Y eso es valorable, eso es muy importante, extraordinariamente importante. El gobierno de Cortizo puede abandonar el barco que ha hundido diciendo con toda claridad que no ha matado a ningún marinero. Efectivamente, no ha habido derramamiento de sangre y eso es de valorar positivamente, por supuesto. En materia económica, por ejemplo, hubo situaciones tales como la pérdida del grado de inversión, la decisión que se tomó con respecto al contrato minero y a la explotación de los recursos mineros, porque no solamente fue el contrato declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, sino que también se aprobó una ley de moratoria minera que, en contravía de lo que dice la Constitución, prohíbe explotar los recursos minerales metálicos a cielo abierto y marinos también. En materia económica, el balance, desde la perspectiva siempre objetiva de José Eugenio Stout. Bueno, lo objetivo es que este gobierno nos endeudó en más de 25.000 millones de dólares, que es una cifra asombrosa, porque eso significa que nos endeudaban a la velocidad de 5.000 millones por año, ¿verdad? Y realmente
cuando vamos a ver el resultado de ese endeudamiento gigantesco que nos lleva a los déficits fiscales, que nos lleva a la situación que nos conduce a la pérdida del grado de inversión, ¿verdad? Cuando vamos a ver cuál fue el resultado de eso, de verdad que lo que se nos viene a la mente a todos los panameños es corrupción, la palabra corrupción, no hay otra. Es decir, la descentralización paralela ha tirado, pero tirado a la corrupción centenares de centenares, por no hablar de algún 1.000 millones de dólares. El IFARU, bueno, es público, o sea, no estoy revelando nada. El IFARU ha regalado a quien no lo necesitaba más de 700 millones de dólares. Los beneficios fiscales que se llevaron las promotoras turísticas fueron más de 1.000 millones de dólares que van a dejar de pagarle al Estado. Es decir, el despilfarro corrupto que se ha generado es lo que nos ha llevado a la situación en la que estamos. Situación gravísima que obliga al nuevo gobierno a tomar medidas, que de eso ya hablaremos. Pero lo que no cabe duda es que se nos ha llevado económicamente a una situación verdaderamente deplorable. Y ya imagínese usted hasta dónde ha llegado esto, que en esta situación y abandonando el gobierno el poder, nos encontramos con el escándalo de TESA, que es más de $1 millón, 1.4 millones, 1.6 millones, lo que pretenden llevarse unos funcionarios que están nombrados a tiempo definido. Esto es un escándalo, pero además lo hacen público, a la vista de todo el mundo. Bueno, vamos a un cambio, don José Eugenio, manténgase con nosotros para seguir en la parte final del programa con los retos prioritarios que deberá abordar ineludiblemente la administración que entra a partir del próximo lunes en Panamá, con la encabezada por el presidente electo José Raúl Mulino. Vamos al cambio y regresamos. Continuamos aquí en Cuarto Poder conversando con José Eugenio Stout, analista político, viendo en retrospectiva lo que ha sido esta administración de Laurentino Cortizo. Y yo sí le tengo una pregunta, José Eugenio. Pero no estoy entendiendo cuántas veces le vas a cambiar el nombre Sí, al verdad, señor hoy, le he cambiado el nombre a José Eugenio Stout. Yo tengo una pregunta. José Stout. ¿Quién es el responsable de lo que ha pasado con el PRD? O sea, ¿la culpa será de Cortizo? ¿La culpa será de su candidato? ¿La culpa fue de Martín Torrijos o la culpa fue de los diputados de la Asamblea? ¿Usted qué piensa, don José Eugenio Stout? No. ¿Qué piensa? Mire usted. El capitán del barco lo que no puede decir jamás que el maquinista es el responsable de que el barco se haya chocado con un iceberg. El capitán del barco no puede decir que los marineros son malos marineros y que por eso el barco se chocó con el iceberg. Porque el capitán del barco sustituye al maquinista, bota a los marineros y tiene que botarlos. Y se para firme y dice: el rumbo de este barco es este, porque soy yo el que dirijo el barco. El que la Asamblea haya utilizado $1.000 millones en 5 años no es responsabilidad únicamente de la Asamblea, no, es responsabilidad de quien autorizó y firmó autorizando ese dinero, es decir, del presidente de la República y del ministro de Economía y Finanzas. Y de eso no se nos debe engañar, esa es la verdad. Y el presidente del PRD podrá haber sido mucho presidente del PRD, ¿verdad? Y haber realizado, como en efecto hizo, muchos chantajes desde la Comisión de Presupuestos, pero también hay un presidente que se puede comunicar con su pueblo y decirle la verdad. Yo no estoy dispuesto a hacer estos nombramientos a cambio de esto, o no estoy dispuesto y hacer público el conflicto para recibir precisamente el apoyo de los ciudadanos. O sea que la responsabilidad recae en el presidente de la República. Hablemos ahora de José Raúl Mulino, las designaciones de José Raúl Mulino, ¿qué le han parecido? Muy confusas. De verdad, hay designaciones que en principio me parecen buenas, ya veremos luego cómo actúan, que eso es lo importante. Lo importante no es el nombre, ni el cargo, ni el pasado, lo importante es el presente y el futuro, ¿verdad? Hay designaciones, no cabe duda, que a mí me parecen inicialmente positivas, esperanzadoras. Ya digo, vamos a ver si eso resulta con su actividad.
de acuerdo con su actividad. Pero hay otras que no lo son, que son muy confusas, ¿Cómo que de verdad cuáles? mandan un mensaje inadecuado, por así decirlo, o que contradicen esos otros nombramientos positivos. ¿Cómo cuáles nombramientos? Yo preferiría que ellos hagan público su nombre con su propia actuación, porque va a ser muy rápido además, no son personajes, pero le puedo decir algún ejemplo contradictorio. Usted no puede criticar a ETESA por los acuerdos, los mutuos acuerdos simulados y nombrar a uno de los beneficiarios de esos mutuos acuerdos en una dirección de ETESA. Eso es una contradicción incomprensible, de verdad incomprensible. O nombrar con encargos muy importantes a personas que están esperando sentencia de la justicia. Como mínimo hemos de, si la justicia está haciendo una evaluación judicial de una persona, hemos de darle cierto crédito a la justicia en el sentido de que puede ser que salgan libres, pero hay que esperar. Pues no, están nombrados y encargos importantísimos. Bueno, entonces los principales retos desde su punto de vista, don José Eugenio, que va a afrontar esta nueva administración que se estrena el próximo lunes. Bueno, yo creo que son retos que van a marcar el destino del gobierno, así es, porque son retos importantísimos que le deja este gobierno, como son inicialmente el problema de la Caja de Seguro Social, en específico el programa de invalidez, vejez y muerte, el IBM, que esto debe ser resuelto antes del mes, hasta el mes de diciembre tienen tiempo, por lo que entiendo, y deben resolverlo. De la manera en que enfrenten ese problema, de esa manera va a discurrir el gobierno a partir de el mandado también. eso es uno. El otro también es público, hay que aumentar la recaudación. Esto es necesario, inevitable, obligatorio. ¿Cómo se aumenta la recaudación? Siempre hay dos vías para resolver cualquier problema. Una vía muy fácil es aumentar el ITBMS, por ejemplo, y aumentar otros impuestos. Esa es una vía fácil, pero es la vía que también conduce a enfrentamientos y a situaciones muy conflictivas. Otra vía es la lucha contra la evasión. El ITBM se evaden centenares de millones de dólares al año del ITBM. Ya no hablemos de los impuestos a la renta y el impuesto a las sociedades, que ahí entonces ya nos vamos a miles de millones. Es decir, el Panamá se va de tanto impuesto o más que lo que nos genera el canal de Panamá. Por lo tanto, si queremos tener un segundo canal, es la lucha contra la evasión. Y eso tiene medidas que se pueden aplicar muy rápidamente si la Asamblea aprueba las leyes adecuadas. Y yo creo que el presidente puede conseguir, si quisiera transcurrir por esa vía, que se le aprueben las leyes adecuadas. Y el tercer tema de suma importancia es el tema del empleo. La situación, eso de Chenchen en el bolsillo, hay gente que dice, yo creo que ingenuamente, que es que los panameños estamos esperando que nos metan dinero, que venga con una bolsita y nos la metan en el bolsillo. No, la gente lo que está esperando es trabajo. Para ellos eso es lo que significa Chenchen en el bolsillo, la quincena, ¿verdad? Bueno, ya él Porque salió diciendo claramente que no había plata. Ah, sí, bueno, esas son las situaciones confusas a las que yo alego, pero él va a tener que hacer algo, porque si de aquí a diciembre no se han generado, hombre, yo no digo que se resuelva el problema del desempleo, eso es imposible, pero si no hay esperanzas porque se está generando empleo de que va a continuarse así, aquí vamos a tener problemas muy serios a la mínima, a la mínima. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. El presidente ha dicho, a mí también eso me ha confundido mucho, que va a privatizar el transporte público. Si usted privatiza el transporte público, ya sea el 100%, ya sea a través de una EPP, usted tiene dos caminos, porque la empresa privada invierte para hacer negocio, lo que me parece normal, lógico y sensato, ¿no? Nadie invierte dinero para perder dinero, sino para ganarlo. Entonces tendrá que o aumentar el pasaje o aumentar el subsidio.
Si aumenta el pasaje, va a tener un problema tremendo con el 500.000 de panameños que todos los días toman un Metrobús en Panamá. Uno. Y si aumenta el subsidio, la gente no se da cuenta que le han restado de inversión dineros importantes que se necesitan para poner en funcionamiento hospitales, escuelas, etcétera, etcétera. Esos son los 3 grandes problemas que él tiene que afrontar de forma inmediata. Bueno. Muchas gracias, don José Eugenio Stout, por acompañarnos aquí en Cuarto Hubo Poder. manera que dijera bien el nombre. Oye, No hay hay forma, ¿no? manera. A veces ocurre. Hasta dices Yananey tengo en... Bueno. que lo dices perfecto. Yanaina. Yanaina. Bueno, De buena y saludos, me don José como. Eugenio, y muchas gracias por aceptar Gracias. la invitación de Cuarto Poder. Gracias a ustedes de verdad. Bueno, seguimos acá en Cuarto Poder. Oye, Viendo lo de Diógenes Galván. pero espérate, un comentario Ya. a propósito del triunfo de la selección de Panamá. Ajá. Ganó Julia de Santis Sí. por barrida. Oye, sí es las cierto. elecciones en Dice AP. que el knockout de Flor fue determinante en la victoria. ¿Por qué? ¿Eso será Porque, cierto, Flor? No sé, porque pregunto. puso el Claro, reflector sobre, claro. sobre la comparación entre las dos ¿Y candidatas. qué cosa? Porque realmente las preguntas fueron las mismas para las Las dos. mismas. O sea, nadie puede decir que Es decir, sí las fue- respuestas fueron las que definieron. Las respuestas definieron. en ¿Cómo- buena parte de cómo- la elección. Por eso digo, ¿cómo una respuesta puede definir quizás el futuro de una elección? Eso Importante fue reto para Julia también, ¿no? Claro. En la este dimensión momento. propia de APEDE, Y en este de momento. rescatar los principios, ha dicho ella, los principios y valores apedianos. Éxitos para Julia en esa gestión. Y A quien otro, también le decíamos éxito es a Diógenes Galván. Diógenes Galván, que anunció que hoy a las 10, Le decíamos éxitos. hoy a las 10 va ¿Por a qué? definir su situación. Y ahí Bueno, hay algo, ahí hay un tema interesante. Que vale No, la y fue pena aquí en este programa que lo dijo. que lo dijo. Que Él podemos- dijo que si la Corte... ¿Qué podemos hacer? Dice Vamos, Ariel vamos a Noguera. escuchar. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar para que recordemos lo que dijo el señor Diógenes Galván en este programa esta semana. ¿Qué podemos hacer? No puedo estar, no puedo cobrar el salario del canal, entonces sí tengo que debatirme de continuar como alcalde o no. Creo que tendría que pensar si me quedo o me voy y dejar a la alcaldía. Y se lo digo muy francamente, o sea, no estoy seguro de que pueda. Mis hijos están estudiando, tengo un hijo que va para Estados Unidos a estudiar en este momento, mi hija está estudiando medicina y esa es mi prioridad, esa es mi responsabilidad. Y no sé si pueda enfrentar. Y el salario de alcalde No sé como si lo está, puedo. no te No da estoy para seguro. asumir esas Que, responsabilidades. responsablemente tendría que decirle al país y a la provincia, tengo que irme, tengo que ir a atender mi responsabilidad primaria, porque no voy a quedarme en la alcaldía viendo qué otro dinero consigo para responder a la familia. Y creo O que sea, usted de forma muy sincera está regresaría al diciendo canal y- que el salario de alcalde no alcanza. no le alcanza a... Porque ya tú tenías unas prioridades previas a la alcaldía. Totalmente programado. Mis hijos están en las universidades, tengo una hija estudiando medicina, es costosa la carrera, mi hijo va para Estados Unidos en unos cuantos meses, es costosísima la carrera, tenemos un fondo, pero estamos preparados, planificados completamente. Pero mira que alguien me pregunta aquí, ¿por qué eso no lo dijo en campaña? No sé, no era un tema que se habló en campaña, créame que ese tema lo hablamos fue ahora después de que ganamos, eso ha comenzado a erosionarse después. Pero para mí es muy sencillo, la verdad que, y yo estoy muy de acuerdo con debatirlo, no me incomoda nada, yo creo que todo el mundo debe tener su propia opinión y que siempre lo digo, en el debate de las ideas se construye. Eso lo digo aquí en Cuarto Poder. Correcto. Entonces se da... Y él se refería al fallo que ayer se conoció Que ayer de se la Corte conoció, Suprema, de la presentado Corte por Suprema de Justicia. el licenciado Ernesto Cedeño, Roberto Ruiz Díaz. Roberto que- Ruiz Díaz acumuló la demanda de inconstitucionalidad contra las modificaciones a la ley de descentralización del año 2023. Bueno, pero le damos... Ahora, el manual de manejo de personal de la ACP, que está disponible en la página web de la Autoridad del Canal de Panamá, establece la licencia con sueldo. Flor, ¿puedes leer Vamos a pensarlo. con tu melodiosa voz? Para fungir en un puesto de elección popular, alcalde, representante o concejal, al empleado que ha sido elegido por votación popular a ocupar un puesto público de alcalde, representante o concejal, se le concederá licencia con sueldo por el periodo en el que dure en esas funciones. El empleado deberá presentar al vicepresidente de Recursos Humanos, a través de los canales correspondientes, copia de la documentación del Tribunal Electoral que lo acredite como alcalde, representante o concejal. Hay que explicar por qué el alcance del fallo de la Corte no llega hasta acá, porque realmente eso no fue lo que se demandó. No. Eso no fue lo que se demandó de inconstitucional.
y es la Corte, específicamente se refiere a la ley de descentralización. Pero en el manual de procedimientos de la ACP sí existe La licencia con la licencia con sueldo. Claro, para esa posición. Tampoco es que sea, o sea, Diógenes acá nos dijo, Diógenes Claro, Galván nos dijo lo que él- ocurrió es que Diógenes Galván se refirió aquí en esta entrevista al fallo, Al de la fallo, Corte. correcto. Entonces, eso es lo que obviamente... Yo creo que quizás él mismo no sabe lo que va a tenía esa tener- tablita de salvación. No sé, No sé, si lo sabía o no, sé si- pero haberlo dicho lo Oye, pone en una encrucijada. en el 2000 Él solito se metió en esa encrucijada. Mira, en el 2019 él fue candidato a alcalde también. Sí. Y no existía la modificación Así a la es. ley de descentralización que fue la demandada. Así es. Así que él, Man, por el contrario, en ese momento tú podías tener licencia con sueldo y tu salario de alcalde, que fue parte del escándalo que se dio después. Entonces, esto particularmente que ahora trae a la mesa Guido, es cierto, exceptúa obviamente muy puntual el caso de Diógenes vamos a Galván. ver qué decisión anuncia. Que Claro. Él dijo que a las 10 de la mañana de hoy va a estar anunciando su... Pero sí va a quedar una mancha, y de verdad va a quedar una mancha, lamentablemente, porque sus palabras son las que los están condenando en este Claro, momento. Porque él se refirió a si la Corte Así declara es. inconstitucional. Él se refería La al Corte fallo declaró de la inconstitucional, pero no declaró inconstitucional el reglamento de la No, ACP. porque es que eso no Sino se demandó. así es, sino Eso otra no norma. se demandó. Además, también la ACP tiene un régimen laboral especial. Es otra cosa, o sea, lo de la ACP y él como funcionario de la ACP, esa parte no está demandada. Así que, obviamente, la decisión de él, desde mi punto de vista, va a tener que ser en función de lo que el propio reglamento interno de la ACP determina. Pero sí va a terminar siendo una mancha en su reputación. Va a terminar afectando esas cosas que dice. Por eso creo que los políticos tienen que comenzar a analizar muy bien y de cerca cuando dicen las cosas que dicen. O sea, no puedes tú tomar y hablar a la ligera en temas tan sensibles e importantes, porque esas palabras quedan grabadas. Entonces al final entras en una encrucijada, quedas entre la espada y la pared, pero es que tú mismo te metiste allí, muy similar a lo que hablamos acerca del knockout de Flor Misrachi. Sí. O sea, tú solo te metes allí, nadie te empujó, la pregunta era la misma. Tú solito te metiste en ese callejón sin salida. Algo similar le ha pasado al alcalde electo de Colón, Diógenes Galván. Pero ojo, el callejón sin salida no es la entrevista misma. No, ni la pregunta, es la respuesta. La respuesta. O sea, aquí, la respuesta. es más, ni siquiera Lo nosotros... que definió esa elección de APD fueron las Mira, respuestas que dieron. ni siquiera nosotros candidatas a en presidente. el programa con Diógenes Galván le preguntamos acerca del No, tema. nada. Él Él solito- solo lo planteó. O No, sea, yo le él pregunté por el mismo lo salario planteó. y él podía decir lo que La quisiera pregunta decir. tuya del salario vino posteriormente, porque él ya estaba profundizando en el tema del salario. Sí. Él había profundizado. Él podía decir, bueno, Flores, eso lo estoy analizando, pero en ningún momento nadie le preguntó, Yo- bueno, ¿y está dispuesto voy a, pa'lante. a renunciar? No, tiendo a lo pensar, digo. tiendo a pensar que a las 10 de la mañana Diógenes anunciará que el reglamento del manual de, Claro. de procedimiento de personal de la ACP le permite la licencia. Así es, hace todo el sentido. Ahora, que así no le sea. sale gratis. No, claro, va a tener, él había advertido Así es. que hay una reducción Y- inclusive de sus ingresos. Y además para el fondo para la cotización del fondo de retiro, también le deja de cotizar esos años. Ahora, Entonces, sí, lamentablemente los opositores del señor Diógenes Galván van a sacarle el resto de su oye, y Miguel Ángel. carrera, ¿no? La foto de Christiansen para Flores. que se Miguel va a ir Ángel el viernes Cataño no ha contenta. traído todavía la Ah, foto de Cristian. Qué barbaridad. Bueno, vámonos pues. Ahí está. ¡Ay, míralo! ¡Qué bonito! Complacida, feliz. ¡Qué bonito! Ya podemos irnos, Guido. Bueno, se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch. Y en RPC Televisión, El Gordo y la Flaca. Nos vemos el martes porque el lunes es la toma de posesión del presidente y habrá una Hay cobertura, cobertura completa. especial de Telemetro Reporta. Y en la noche, pues Por el la juego. noche, Panamá contra Bolivia. El lunes va a ser una cobertura completa. Así es. De un día de sorpresa, desde la mañana a ver qué pasa en la asamblea, después veamos la toma de posesión del presidente José Raúl Mulino y cerramos con el juego, Panamá-Bolivia. Hasta el martes en Cuarto Poder.